El día de hoy nos acompaña la socióloga María José Chávez Rowe, una amiga de hace muchos años, una excelente colega. Ella es profesora de la Universidad de Costa Rica y bueno, ella se define como feminista y socióloga. Realizó su formación de grado en la Universidad Nacional. Cuenta con una maestría en gestión de riesgos en desastres y atención de emergencias de la Universidad de Costa Rica y es doctoranda en el doctorado de Ciencias Sociales sobre América Central en esta misma universidad. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Estudios Generales y coordina la sección de Sociología de dicha unidad académica. También es docente en el posgrado en Geología e investigadora en el Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Desde su trayectoria profesional y militante ha optado por la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Esto le ha permitido trabajar con organismos internacionales, instituciones públicas, universidades y organizaciones sociales. Con ellas ha coordinado equipos de investigación interdisciplinarios, ha diseñado y facilitado procesos de capacitación y sensibilización en diferentes temas y se ha vinculado con el trabajo diario de diferentes actores sociales. Es una persona ampliamente experimentada, tiene amplísimos conocimientos en términos de feminismo, estudios de género, migraciones, y como ella misma lo menciona en la reseña que nos facilitó, ha combinado esta vida académica con una vida de activismo político y participación en distintas organizaciones de la sociedad civil. El día de hoy, María José nos va a dar una exposición sobre el tema de las migraciones y movilidades humanas en Centroamérica. Como ustedes pudieron ver, ella nos facilitó un podcast y un documento, ambos de sumo interés, que facilita o que nos introdujeron, digamos, a una contextualización histórica de lo que en cuanto a las migraciones se ha vivido en Centroamérica desde hace 200 años hasta la actualidad, ¿verdad? Los grandes procesos, ¿no? María José, bienvenida a este seminario, agradecerle la aceptación de participar y tiene usted la palabra por un espacio de unos 30, 35 minutos, 40 minutos, para hacia el final tratar de aprovechar unos 15, 20 minutos para intervenciones y preguntas de las personas participantes. Bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación porque me hace sentir muy honrada que tomen en cuenta la experiencia que he tenido la oportunidad de desarrollar, efectivamente haciendo investigación sobre temas vinculados a las migraciones, pero tratando de aportarle a la reflexión y a la discusión sobre estos temas una mirada como investigadora mujer, pero también como investigadora feminista. Y por dicha, somos muchas las personas que en diferentes momentos de nuestro desempeño profesional nos hemos acercado al estudio de las migraciones y creo que cada quien le ha ido aportando desde sus trayectorias y desde sus posicionamientos políticos eh, elementos, ¿verdad?, para problematizar y complejizar, no complicar, que no es lo mismo, la reflexión y el debate al respecto. Antes de hacer el tránsito, quisiera nada más como retomar dos cosas que me parecen, o una cosa más bien que me parece importante de este material que les compartí, porque es un poco como los lentes a partir de los cuales quisiera que veamos esta conversación que quisiera proponerles. Algunos elementos importantes de estos materiales. Quisiera proponerles una conversación sobre las migraciones en clave regional, ¿verdad? No sobre lo que pasa en Costa Rica o en cualquiera de los otros países de la región, sino que tengamos una conversación, yo digo, desde una lógica de entramado, ¿verdad? No desde una lógica vis a vis de país de donde sale la gente, país al que llega la gente, sino esta mirada de entramado, porque precisamente desde mi perspectiva, y es un poco Más, mi amor. lo Sí. que trato de reflejar en el pequeño artículo que les compartí, desde mi perspectiva, uno de los principales desafíos que tenemos para pensar las migraciones en la región es justamente tratar de superar o de salirnos de esa mirada de burbuja, ¿verdad? Donde cada país piensa o en cada sociedad o en cada comunidad pensamos que lo que nos pasa solo a nosotros, ¿verdad? Siempre bueno, en las clases, en mis clases en estudios generales,
siempre decimos que sabemos más de Ucrania que de Guatemala, ¿verdad? Sabemos más sobre quién es el presidente de, sí, de Ucrania o lo que está pasando en cualquier otro país de Europa que lo que está sucediendo en El Salvador, lo que está sucediendo en Honduras. Y eso pues dice mucho de el cerco mediático, dice mucho de la desconexión que tenemos entre nuestros países. Sin embargo, cuando hablamos de migraciones, eso es absolutamente necesario y no negociable, porque no, la gente, yo siempre digo, no es un hongo que sale en el patio, ¿verdad? Es como, son precisamente grupos y cada vez más grandes y más complejos de personas que se van moviendo de un lugar a otro y esa trayectoria tendría que estarnos diciendo cosas sobre cómo prepararnos, cómo responder, cómo incluso también asumir el desafío de pensar políticas migratorias que tengan ese mismo dinamismo y esa misma movilidad que ya de por sí tiene el fenómeno del cual vamos a conversar. Bueno, entonces, les decían que con estos insumos que les había compartido antes, para mí había un elemento de particular importancia que es la lectura regional, ¿verdad? De la conversación que quisiera proponerles. Y la otra es que más que una compilación de datos sobre cuánta gente se mueve, cuántos hombres, cuántas mujeres y así, lo que hice fue pensar en nudos, yo digo que son como nudos que nos permiten pensar las migraciones, ¿verdad? Es decir, como desafiar algunas rutas que están, me parece ya muy trazadas para pensar los fenómenos migratorios y que precisamente las complejidades, la heterogeneidad, la diversificación de los escenarios y de las estrategias migratorias, creo que nos desafían más a pensar en esos nudos o en esas claves de análisis más que en los datos en sí mismos. Entonces, esos son como mis dos puntos de partida, una mirada regional y una mirada de nudo metodológico o de nudo reflexivo más bien para aproximarnos a esta conversación. Voy a pasar por 4 o 5 temas contando los desafíos. Entonces, primero quisiera que conversemos sobre la diversificación de escenarios migratorios, esto de que les mencionaba anteriormente, de pensar las migraciones en clave de entramado y no en clave de país de origen, país de destino, ¿verdad? O a lo sumo, país de tránsito, sino más de cómo se va complejizando esta dinámica en la que difícilmente en este momento podríamos decir que estamos en algún país que sea un país de origen o un país de tránsito o un país de destino, porque en realidad, sobre todo en la región, en América Latina, pero en Centroamérica en particular, todos nuestros países juegan un poco todos estos roles, ¿verdad? De todos nuestros países sale gente, a todos nuestros países llega gente. De hecho, la migración intrarregional es la que tiene más peso en términos de porcentaje, ¿verdad? Con relación a la gente que migra. Y, y por todos nuestros países pasa gente que está buscando o llegar a Estados Unidos o llegar a México, ¿verdad? O moverse en alguna de las distintas direcciones. Quisiera que conversemos también sobre la diversificación y complejización de la mirada, ¿verdad? Sobre los procesos migratorios, lo cual también nos hace complejizar esta mirada sobre los actores, ¿verdad? Que están participando de los procesos migratorios, cómo están quedando nuestros estados frente a estas transformaciones tan constantes y tan desafiantes, ¿verdad? Frente a una política pública o frente a políticas públicas que no solamente son sumamente rígidas, sino que cada vez más se engranan con el enfoque securitario que lo que hace es llamar al control de fronteras y al control migratorio. Y bueno, y entonces a partir de estos elementos, algunos desafíos siempre en esta clave de nudo reflexivo para pensar los procesos migratorios. Mm, Disculpen, esa me quedó.
Se me coló. Ok, entonces el primer elemento, les decía, es la diversificación de los escenarios para pensarnos en clave de entramado, ¿verdad? Esto que mencionaba anteriormente, de que en nuestra región, pues todos nuestros países son a la vez países de origen, países de tránsito y países de destino. Hay distintas maneras, digamos, de organizar o de clasificar los corredores migratorios. Entonces hay gente que habla de migraciones intrarregionales, migraciones extrarregionales. A mí me gusta más pensar en los corredores, ¿verdad? Entonces aquí podríamos identificar el corredor sur-sur, ¿verdad? Que son sobre todo países del sur o personas migrantes que vienen del sur global y que se quedan en esta zona. Por ejemplo, aquí podríamos ubicar perfectamente la migración de personas nicaragüenses hacia Costa Rica, de personas nicaragüenses hacia El Salvador, de personas salvadoreñas hacia Honduras, ¿verdad? Que es este movimiento más intrarregional si utilizáramos alguna de las otras categorías que mencioné antes. Luego tenemos el corredor sur-sur-norte, ¿verdad? Donde sobre todo personas que vienen de diferentes países de África, de países de Asia, del Caribe, utilizan algún país de América Latina como puente o como primer puente para llegar y a partir de ahí empezar su movilidad hacia Estados Unidos. Y entonces ahí nuestra región queda como un puente, ¿verdad? Como una zona de tránsito para estas personas que no tienen como propósito quedarse en ningún país de Centroamérica. Luego tenemos la migración norte-sur, donde personas de países, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, vienen a nuestros países para, sobre todo, vivir sus momentos de jubilación y tal, ¿verdad? Que en términos numéricos no es una migración tan significativa, sin embargo, es una dinámica que está presente en la región. Y luego la migración sur-norte, ¿verdad? Que esa es probablemente con la que estamos más familiarizadas y más familiarizados, que es la que ubica la movilidad de personas de Centroamérica hacia Estados Unidos. Tengo algo en el chat. Ah, No, es una invitación a ujú, colocar preguntas y sí, comentarios. acabo de ver. Entonces, bien, en esta diversificación de escenarios hay un ejemplo que está un poco expuesto en el artículo que les compartí. Sin embargo, quería traerlo porque me parece que conversado me va a permitir poder explicarles y darles algunos elementos de contexto que me parecen importantes. Y desde mi perspectiva es como el mejor ejemplo que he encontrado hasta ahora, por lo menos, que permite reflejar y graficar con muchísima claridad esto que les menciono antes o que mencionaba antes sobre el entramado, ¿verdad? Y de cómo no es posible de ninguna manera pensar los procesos migratorios sin ver y sin tomar en cuenta lo que está ocurriendo en el resto de la región. Y cuando digo región, en este caso ni siquiera digo solamente Centroamérica, sino en América Latina en su conjunto. Probablemente, a ver, algunas personas habrán visto, ¿verdad? Sin que eso necesariamente nos llamara la atención, ¿verdad? Que en enero de 2012 el gobierno cubano empieza a flexibilizar las condiciones para que las personas cubanas puedan acceder a documentos migratorios. Probablemente fue alguna noticia que habremos visto o que ni siquiera nos haya llegado, ¿verdad? Porque parece ser una noticia como muy doméstica, ¿verdad? De la realidad de las personas cubanas y de quienes están incluso dentro de ese país. De esa noticia doméstica pasamos a otra que podría parecernos un poco más llamativa, digamos, en términos mira, qué interesante lo que está pasando, pero sin que eso necesariamente tenga algo que ver con nosotros. Cuando en diciembre de 2014 Estados Unidos y Cuba empiezan a restablecer sus relaciones diplomáticas y entonces se empieza a divulgar, ¿verdad? El rumor
de que se va a derogar la política de pies secos, pies mojados, que lo que planteaba muy a grosso modo era que las personas cubanas que llegaran a Estados Unidos por tierra iban a tener una serie de beneficios migratorios, en contraposición con las personas que llegaran a través de la ruta del mar, ¿verdad? A través de las costas, que iban a ser deportados o deportadas, ¿verdad? Es una cosa bastante rara, ¿verdad? Porque es más o menos como oficializar un juego, algo así como el gato y el ratón, ¿verdad? Entonces, que si me sale por aquí lo dejo pasar, pero si me sale por allá lo devuelvo, ¿verdad? Una cosa así. Pero entonces, recordemos también que a inicios de la década del 2000, o en la primera década del 2000, Ecuador, a través de una serie de reformas bastante profundas en su política, en su política en general, hace una nueva constitución y es el primer país del mundo que reconoce la ciudadanía universal. Y con esto, entonces, Ecuador opta por no solicitarle visa ni ningún tipo de restricción migratoria a ninguna persona de ninguna nacionalidad. Luego hicieron un pequeño cambio y entonces sí le pedían visa a personas de algunas nacionalidades de países africanos, pero era básicamente un país de fronteras abiertas. Entonces, ahí lo que estaba sucediendo es que las personas cubanas, como se había flexibilizado el acceso a los documentos, entonces sacaban su documento y compraban un boleto y se iban para Ecuador en avión, como cualquier turista. Y una vez que estaban en Ecuador, empezaban entonces la travesía a través de la ruta terrestre para llegar hacia los Estados Unidos, para entonces llegar por tierra y poder todavía acceder a los beneficios migratorios que les otorgaba la política de pies secos, pies mojados, antes de que esta política se eliminara. Y entonces las personas cubanas pasaran a tener los mismos beneficios o las mismas dificultades migratorias que cualquier otra persona de América Latina. Em, Esta es un mapita que conseguí en prensa, ¿verdad? Donde un poco refleja esta ruta que les acabo de exponer, ¿verdad? Donde entonces las personas salen de Cuba hacia Ecuador vía regular, ¿verdad? En avión, con su pasaje, con sus maletas, ¿verdad? Y a partir de ahí empiezan la travesía por tierra. Esta ruta abarcaba 7 países, ¿verdad? Aquí ya empezamos a ver un poco como el impacto en términos numéricos, ¿verdad? Entre octubre de 2013 y agosto de 2014, casi 13.400 personas cubanas pasaron la frontera entre Estados Unidos y México. Em, Aquí, bueno, pero hasta esto, ¿verdad? Probablemente ya aquí alguna de estas cosas las empezábamos a ver en alguna noticia de estas que pasan al final de las noticias cuando ya hablaron de fútbol y ya nadie quiere saber nada más, ¿verdad? De un grupo de gente que llega, o un grupo de personas cubanas que llega a Ecuador y que van a pasar por tierra, ¿verdad? Es como que ahí empezamos con el run run. Sin embargo, esto de alguna forma, yo siempre digo que en qué estábamos pensando, ¿verdad? ¿Qué pensábamos que iba a pasar con esta gente? Que cuando llegara a Paso Canoas se iban a desaparecer, iban a volver a aparecer en Peñas Blancas, ¿verdad? O sea, nunca, y no lo digo solamente por nosotros y nosotras que somos personas de a pie, lo digo por nuestras autoridades políticas, nuestras autoridades migratorias. Nadie pensó que esto tenía que ver con nosotros porque de por sí esto es como, sí, como una burbuja, ¿verdad? Como la lógica de pensar cada uno de los países de la región como una burbuja. Para noviembre de 2015, Costa Rica desarticula una red de tráfico de personas y entonces esto que venía sucediendo como un movimiento casi que de hormiga, ¿verdad? De todos los días, cientos de personas, cientos de personas, cientos de personas, pero que no se llegaba a ver porque esas personas se estaban moviendo, ¿verdad? Es como que pasaban por aquí, pasaban por allá y llegaban a la frontera y se iban y venían otras y así.
Yo tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo posteriormente en La Cruz y en Paso Canoas. Y, por ejemplo, los funcionarios y funcionarias de la Dirección de Migración y del Ministerio de Salud me contaban que ellos empiezan a reportar a oficinas centrales en San José el movimiento de personas, empezaron a llamarles la atención nacionalidades como personas pakistaníes, personas afganas, personas de la India, personas, bueno, obviamente cubanas, ¿verdad? Es como que esto empezó como a llamarles la atención y ellos empiezan a reportarle esto a oficinas centrales desde 2013. Vean que la crisis, por decirlo así, se detona en noviembre de 2015, pero eso quiere decir que durante 2 años las oficinas locales de las instituciones públicas estaban diciendo, vean, aquí está pasando algo, está pasando personas de nacionalidades que nunca antes habíamos visto, son muchas personas, es un flujo constante, ¿verdad? Y eso aquí no pasa nada hasta que pasa por San José. Y a San José llegaron en noviembre de 2015. ¿Por qué? Porque entonces cuando se desarticula esta red de tráfico de personas, entonces esas personas que tenían un movimiento sostenido, constante, de frontera a frontera, no llegan a Peñas Blancas, sino que se van para la oficina de migración y les tocan la puerta y les dicen qué vamos a hacer, ¿verdad? Y entonces ahí migración entra en crisis porque entonces ya los tienen que ver, ¿verdad? Ya no era solamente un asunto de prestar o no prestar atención a lo que estaban reportando los noticieros desde hacía meses, ni tampoco prestar atención a lo que le estaban diciendo sus propios compañeros y compañeras de instituciones que estaban en la frontera, sino que ahí ya los tuvieron que ver. Y ahí ocurre algo que yo siempre señalo que es como una lección enorme para la política migratoria costarricense, porque la política migratoria costarricense en sus muy diferentes versiones, desde una mirada más restrictiva y securitaria hasta cuando ha querido ser un poco más flexible y un poco más no voy a decir como de derechos humanos, porque tampoco es tal, pero un poco más flexible, ¿verdad? En ese rango entre lo muy restrictivo y lo menos restrictivo, eh, siempre ha tenido como eje articulador sostener la migración nicaragüense, ¿verdad? Entonces, que no vengan más personas nicaragüenses, ¿verdad? Ese ha sido como el objetivo no explícito de la política migratoria de Costa Rica desde hace muchísimas décadas. Entonces, todo era muy restrictivo, todo es muy restrictivo. Y entonces, cuando están estas personas aquí, y entonces además cubanos, ya empezaba, aunque muy tenuemente, la presencia también de personas venezolanas y tal, Costa Rica dice, bueno, pero si este es el paraíso al que todo el mundo quiere venir y durante tantos años hemos tratado de que no vengan y estos ya están aquí, nos ponemos una flor en el ojal dándole refugio a las personas cubanas que además vienen huyendo del comunismo, ¿verdad? Y todo este montón también como de estereotipos y prejuicios políticos que tenemos, ¿verdad? Atravesado claramente por una intencionalidad ideológica. Y entonces le ofrecen refugio a las personas y las personas dicen, no, no me interesa su refugio, no me dé nada, es más, ni siquiera me abra un expediente, porque si usted me abre un expediente, eso significa que yo me tengo que quedar aquí para darle seguimiento al expediente y yo lo que quiero es irme. Entonces, no me interesa su refugio, no me interesa un permiso de trabajo libre de condición, no me interesa nada de aquí, lo único que me interesa es que me deje pasar. Y Costa Rica entonces se enfrenta al enorme desafío de que todas las personas de todas estas diferentes nacionalidades explícitamente requerían una visa restringida. Es un tipo de visa que es súper compleja para que las personas la puedan obtener porque tiene que pasar por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio. Y entonces, personas cubanas de países de África, de países de Asia, tienen que solicitar esa visa antes de entrar al país. Tienen que solicitar esa visa con una invitación de una persona costarricense
Y entonces, no es cualquiera el que la puede pedir, pero además ellos ya estaban aquí, o sea, ni siquiera podían empezar el trámite si hubiesen seguido la ruta, digamos, que planteaba la legislación. Entonces, bueno, esto fue como una bofetada, ¿verdad? Para este imaginario de este es el paraíso al que todos quieren venir, ¿verdad? En algún momento, bueno, y además, también por temas políticos e ideológicos, Nicaragua cierra la frontera y dice no vamos a dejar que pasen por aquí de personas que están como asumiendo, digamos, una actitud desafiante con el gobierno cubano. Entonces, Nicaragua cierra frontera y la gente se empieza a pegar contra pared y no pueden pasar eh, hacia Nicaragua para poder continuar con su ruta migratoria. Distintas fuentes dan cuenta de que llegaron a ver hasta 8.000 personas en frontera. Lo que reportan las personas que tuve la oportunidad de entrevistar en La Cruz, sobre todo de la Cruz Roja, dicen que, bueno, y de la Municipalidad de La Cruz, decían que no, o sea, que en algún momento llegaron a tener, me acuerdo que el alcalde de La Cruz decía hasta 20.000 personas en La Cruz, ¿verdad? Bueno, aquí para cerrar esta parte, entonces vean cómo esta insistencia nuestra de vernos como una burbuja, aislados del resto de Centroamérica, aislados incluso del resto de América Latina, nos da, ¿verdad? Nos confronta directamente con la realidad cuando nos vemos frente a esta situación de crisis migratoria en el país. Esto se termina resolviendo con una serie de vuelos humanitarios que Costa Rica negocia, me parece que fue con Guatemala o con El Salvador, creo que con El Salvador, y con Estados Unidos. Entonces sacaron a la gente en avión de aquí a El Salvador, me parece que fue, y del Salvador a México, y ya de México seguían hacia Estados Unidos. Pero esto, bueno, por ejemplo, después de muchas semanas de estarle dando vueltas al asunto de que cómo responder a la crisis, y era una crisis porque era una cantidad muy importante de personas, personas enfermas, personas de todas las edades, niños y niñas, bebés, mujeres embarazadas, ¿verdad? Que habían tomado comunidades enteras como La Cruz, ¿verdad? O en la zona sur como Golfito, porque no tenían para dónde moverse. Y después de mucho darle vuelta a la legislación y de ver cómo podían responder a esto, finalmente la Comisión Nacional de Emergencias la que termina interviniendo, porque era la única que tenía mecanismos para compras expeditas de alimentos, era la única que tenía carpas, era la única que tenía una serie de recursos, ¿verdad? Era la única que tenía establecida, digamos, una jerarquía clara, que de eso se requiere mucho en situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia no todo el mundo puede opinar, es más, nadie puede opinar. Una persona tiene que tomar la decisión y luego ahí se activa una cadena de mando que es muy jerárquico y que es muy de lógica militar, ¿verdad? Y entonces ahí tiene que intervenir la comisión de emergencia con sus oficiales de enlace y todo, ¿verdad? Para responder a esto como si fuese una emergencia por un terremoto o por cualquier otra razón, porque no teníamos, ¿verdad? Es más, seguimos sin tener, ¿verdad? 10 años después un mecanismo claro de respuesta, ¿verdad? Claro, me refiero a esta cosa de cadena de mando, de toma de decisiones, de compras rápidas por parte del Estado, etcétera. Es más, ahora tenemos ICOP, ¿verdad? Que en ese momento ni existía. Otra experiencia sobre esta voy a tratar de pasar un poquito más rápido. El terremoto de 2010 en Haití, ¿verdad? Su principal destino migratorio le cierra fronteras a la par que Ecuador, Chile, Brasil abre fronteras para recibir de manera humanitaria a las personas haitianas. En muy poco tiempo, el gobierno de Brasil empieza a aprobar una serie de directrices que les van otorgando beneficios migratorios, pero aquí además ocurre algo muy interesante. No solamente eran beneficios migratorios, era
un proceso muy interesante, creo yo, de integración social. Entonces, por ejemplo, se habilitaron escuelas para que las personas haitianas aprendieran portugués, se habilitaron contratos de alquiler, digamos, como con unas cláusulas pensadas para personas migrantes, ¿verdad? Se activa toda una suerte de procesos de integración eh, que hacen todavía que sea mucho más atractivo para las personas haitianas, pues irse entonces para Brasil. Este, incluso vean que en el año 2012, a inicios del 2012, establecen una serie de permisos para recibir personas. Sin embargo, ya un año después ya quitan el límite y permiten el acceso irrestricto para personas de origen haitiano. Entonces, entre 2010 y 2015, más o menos se autorizan 43.871 visas humanitarias, ¿verdad? Visas humanitarias que, como les digo, tenían estas características de facilitar procesos de integración social. Esta visa era renovable, ¿verdad? Por unos meses y luego otorgó la residencia hasta por 5 años. Pero entonces ahí estaban pasando varias cosas interesantes, no solamente esta política, digamos, de hospitalidad que les estaba ofreciendo Brasil, sino que Brasil además estaba preparando para ser el anfitrión del Mundial y de los Juegos Olímpicos. Y esto requería una enorme cantidad de fuerza de trabajo para construir los estadios y para brindar pues todos los servicios directos e indirectos que eventos deportivos tan masivos requerían. Entonces, ahí era donde estaba la fuerza de trabajo. Sin embargo, pasaron los eventos deportivos, terminó la construcción de infraestructura, se acabaron los empleos directos e indirectos que generaban estos eventos masivos, se agudiza la crisis política en Brasil que da como resultado de la destitución de Dilma Rousseff y estaban por cumplirse esos 5 años de la residencia que les había otorgado el gobierno brasilero. Entonces, mientras que esto está pasando en Brasil, Estados Unidos dice a partir de este momento, ¿verdad? A partir de 2015, se otorga o incluye más bien a las personas haitianas dentro de su programa de protección temporal, ¿verdad? Donde ya estaban, por ejemplo, personas nicaragüenses creo que de la región para ese momento eran personas nicaragüenses, me parece que hondureñas también que quedaron después del huracán Mitch. Y entonces, claro, se les está cerrando una puerta a la par que se les está abriendo otra por otro lado, pero en medio hay un montón de países. Y entonces empiezan el peregrinaje por tierra desde Brasil principalmente, pero también hubo grupos importantes de personas que salieron de Chile y María José, sí, disculpe que la interrumpa. Vea, queríamos preguntarle si usted nos va a poder acompañar un poquito más de las 3, porque si no, ya sí, faltan 12 minutos para las 3. sí, Entonces, igual sí me voy a quedar unos minutos más, pero en todo caso, voy a ir más rápido. ok, Ah, bueno, porque y también, también quisiéramos dejar un breve espacio. Tenemos ya 3 para preguntas. comentarios, ajá, 4 en estos momentos. Entonces, usted se mide, por favor. Sí, 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 no voy a tratar de no pasarme de los próximos 10 minutos. Ujú. Más bien, Raúl, ¿podrías avisarme en 10 minutos? Perfecto, a Ujú. las 14 horas con 58 minutos le aviso. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, entonces todo esto está pasando, les decía, una puerta se cierra, otra se abre, pero tienen que empezar a moverse, ¿verdad? Y entonces empieza el peregrinaje también, ¿verdad? Y nuevamente empezamos a ver en las noticias las personas haitianas que están saliendo de Brasil principalmente, de Chile, recuerdo también haber visto. Y nuevamente pensamos que esa gente pues iba a desaparecer de camino porque por aquí jamás van a pasar porque cómo se les ocurre pasar por aquí, ¿verdad? Oh sorpresa, llegan aquí. Entonces, las personas cubanas que mencionaba anteriormente terminan de irse en abril de 2016, en la primera quincena de abril de 2016 y en la segunda quincena de ese mismo mes empiezan a llegar las personas haitianas a Costa Rica. Y aquí las comunidades, en esa parte no me voy a detener mucho, pero las comunidades
pequeñas comunidades de la Cruz o de corredores o así en las zonas fronterizas estaban empezando a sentir una suerte de alivio porque tenían las comunidades tomadas por el montón de gente con sus carpas, con tiendas, etcétera, ¿verdad? Y es como que las comunidades empiezan a retomar una suerte de normalidad cuando empiezan a llegar personas, además, personas racializadas, ¿verdad? No solamente este, otra vez movimientos masivos, sino que ahora personas negras, empobrecidas, los cubanos además, y esto era algo que la gente destacaba muchísimo, sobre todo en la Cruz, llegaban con dinero, porque les mandaban dinero. Y entonces, aunque la gente en la Cruz no estaba particularmente feliz, esta gente estaba dinamizando significativamente la economía local. Cuando llegan las personas haitianas, pues no llegan con dinero. Y entonces las comunidades las empiezan a recibir desde otra, de otra forma completamente distinta. Pero bueno, esto para decirles que em, como este tipo de noticias que de una u otra forma nos llegaban, ¿verdad? Y que parecían tan lejanas, eh, precisamente por esta lógica de abstraernos, ¿verdad?, de la realidad regional, nunca nos llamó la atención y reitero, no es que tenía que llamarnos la atención a ustedes o a mí, ¿verdad? Tenía que llamarle la atención a las autoridades migratorias y a las autoridades políticas y a las autoridades de los cuerpos de respuesta de los diferentes países porque toda esta gente iba a pasar por nuestros países y nadie lo previó, ¿verdad? Paso rápidamente al segundo punto, ya en estos otros voy a pasar bastante más rápido, que pasa por, decía antes, diversificar y complejizar la mirada, ¿verdad? Trascender esto o esta mirada de que la migración significa el desplazamiento de una persona que se mueve desde un lugar A hasta un lugar B. Es decir, ¿qué pasa con quienes no se mueven? ¿Qué pasa con las redes familiares, sociales, que les permiten a las personas tener información sobre cuáles oportunidades laborales o educativas se le pueden abrir o cuáles oportunidades no va a tener, cómo resolver, digamos, diferentes tipos de logística familiar, de cuidado, etcétera, en el país de destino, qué pasa con los apoyos. Es decir, es no pensar la migración, como les decía, desde una persona que se mueve desde aquí hasta que llega aquí, sino qué pasa con todo lo que hay alrededor de esa persona y que también se está viendo involucrado en el proceso migratorio. Ese sería un segundo punto. Un tercer punto, directamente vinculado con el anterior, tiene que ver con la diversificación y complejización de los actores. Cuando hablábamos de la migración desde una mirada más securitaria, básicamente quienes estaban involucrados eran policía migratoria y las personas que se movían de un lugar a otro. A la hora de que yo dejo de ver a esta persona que se movió de un lugar a otro y empiezo a ver quiénes son sus redes, quiénes son sus familias, qué está pasando con ellos, en qué están trabajando, qué está pasando con las remesas, empieza a aparecer otra gente en la discusión, ¿verdad? Y entonces aquí empiezan a aparecer iglesias de diferente denominación, empiezan a aparecer organizaciones sociales, empiezan a aparecer organizaciones de personas migrantes, ¿verdad? Que esto también es bastante interesante, sobre todo la expansión de este tipo de expresión organizativa en los últimos 10 años, porque hasta ese momento, sobre todo lo que pasaba era que gente se organizaba para defender los derechos de las personas migrantes. Pero a partir de los últimos 10 años, ¿verdad? En el caso de Costa Rica un poquito más, pero en los otros países de la región, sobre todo en este periodo, vemos personas migrantes organizándose en primera persona para defender sus propios derechos en los países de tránsito y de destino. Que eso pues es sumamente interesante de observar y de reconocer porque están en una situación de vulnerabilidad migratoria, ¿verdad? Entonces, organizarse y decir, sí, soy migrante, y además soy migrante y vengo a defender mis derechos, una, no es una posición sencilla en este contexto. Y luego, pues lo que sí ya teníamos, que eran organizaciones que defienden los derechos de personas migrantes.
Aquí, entonces, también a la hora de que dejamos de ver solamente a la persona que se movió y empezamos a ver a otras, a sus grupos familiares, a sus redes sociales, emergen las mujeres como un sujeto dentro de los procesos migratorios, no solamente porque se mueven también, sino porque son parte de este proceso complejo. Y entonces aquí vemos un momento, sobre todo también en la primera década del 2000, donde se empieza a hablar de la feminización de las migraciones. Se empieza a hablar de feminización de las migraciones, sobre todo porque hay un aumento de mujeres participando de los procesos migratorios. Sin embargo, la dimensión cualitativa de esta nueva dimensión de los procesos migratorios quedaba un poco descolgada, ¿verdad? Y entonces ahí organizaciones de mujeres y organizaciones feministas empiezan a llamar la atención sobre cuál es la forma en la que las mujeres se están vinculando. Y entonces aquí rápidamente menciono, las mujeres en origen se vinculan como las mujeres que quedan a cargo de la gestión y ejecución de los cuidados de su propio grupo familiar o del grupo familiar de la otra mujer que migró, ¿verdad? Entonces, si la que migró fue mi hija, entonces yo me quedo siendo parte de un proceso migratorio cuidando a mis nietos o a mis sobrinos, ¿verdad? Las mujeres como defensoras de derechos humanos en el tema de defensa de derechos de personas migrantes es una dimensión, digamos, del movimiento social particularmente feminizada y mujeres buscando a sus familiares no localizados en la ruta migratoria. Entonces, solamente en origen podemos identificar esas tres vías, digamos, a través de las cuales se vinculan las mujeres al proceso migratorio como proceso. Luego, en tránsito y en destino, las mujeres migrando como sujeta migrante, ¿verdad? O solicitando refugio, las mujeres buscando reunificación familiar porque su compañero fue el que migró primero y luego ella va con el resto de la familia para llegar al lugar donde está su compañero, las mujeres a cargo de la gestión de cuidados en origen y la ejecución de cuidados en destino. Entonces, esa mujer que migró y que pasa todo el día llamando, fulanito ya se tomó la pastilla, menganito ya hizo la tarea, el otro tenía tos, ¿verdad? Y hay otra mujer en el país de origen, atendiendo la llamada y diciéndole, sí, ya le voy a dar el jarabe, sí, ya voy a hacer la tarea, sí, ya le voy a decir que deje de estar jugando en la calle. Entonces, aquí los cuidados se dividen, ¿verdad? Y entonces, la mujer migrante queda a cargo de la gestión en el país de destino y la mujer que queda a cargo de los cuidados en país de origen, asumiendo la ejecución de esas tareas. Bueno, las mujeres migrando, ¿verdad? Y aquí entonces vemos que utilizan otras rutas y utilizan distintos otros mecanismos que los que usualmente usan los hombres, precisamente para evitar exponerse sobre todo a la violencia sexual. Esto de distintas maneras, ¿verdad? Refuerza por un lado, pero también ponen en tensión los mandatos de género. ¿Por qué refuerzan mandatos de género? Bueno, porque a pesar de que esté en otro lugar, ellas tienen que seguir demostrando que son buenas mamás, que están a cargo de sus hijos, que no los han abandonado, ¿verdad? A la vez que los están transgrediendo porque se convierten en las proveedoras de sus hogares. Entonces, cuando migraban los hombres y las mujeres quedaban a cargo cubriendo la retaguardia, ellos estaban cumpliendo con ese lugar socialmente esperado de proveedor y ella a cargo de los cuidados. Cuando migraron las mujeres, ¿verdad? Esto se invierte y más bien se las culpabiliza por delegar en otras mujeres la ejecución de los cuidados, como mencionaba anteriormente. Las causas por las cuales migran las mujeres, por supuesto que tienen que ver con las causas estructurales de las que siempre hablamos, el empobrecimiento, la violencia social, etcétera. Sin embargo, hay otras dinámicas también que están sumamente presentes, por ejemplo, la violencia contra las mujeres y la migración como una vía de escape para poder huir de la violencia. El cuarto punto es, bueno, frente a María esto, José, ya, 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 ya estamos falta un minuto para las 3 de la tarde. ok. Entonces no sé si, Me faltan dos láminas. Es esta ok, y la de los desafíos y cierro. ok, perfecto. Entonces, frente a todo esto, ¿qué pasa con el Estado? Entonces, bueno, la respuesta del Estado en sus diferentes variantes, ¿verdad? Entonces, desde una industria migratoria que empieza a consolidarse en Estados Unidos, pero esa industria va bajando, ¿verdad?
a través de cárceles, bueno, no, no se llaman cárceles, se llaman centros de detención de personas migrantes privadas, ¿verdad? Que entonces hacen de la detención de personas migrantes un negocio. Em, Luego, esta fantasía, ¿verdad?, que tenemos de que las migraciones se pueden gestionar o se pueden administrar, ¿verdad? Y entonces lo que dicen es, bueno, lo que vamos a promover es una migración segura, ordenada y regular, y uno, bueno, pero es eso cómo, ¿verdad? En momentos de crisis política, en momentos como las que está atravesando Nicaragua, como las que está atravesando Venezuela, en momentos de desastres, ¿verdad? Es muy, si las personas de por sí siempre hemos identificado la movilidad como una vía de resolución de diferentes tipos de necesidades, en estos momentos donde cada vez más moverse es la única vía para proteger la vida o para poner la vida a salvo, esto, ¿verdad?, empieza a sonar ya como ciencia ficción, ¿verdad? Ahora bien, rápidamente los desafíos. El dinamismo de las realidades migratorias trasciende, ¿verdad?, la rigidez de las políticas restrictivas. La promesa de la paz y de la democracia ha sido insuficiente en la región para poder responder de una manera menos culpabilizante a las personas migrantes y más proactiva por parte de los estados. Los estados son responsables y a la vez cómplices de la imposición de diferentes tipos de megaproyectos y de proyectos extractivos que a su vez están expulsando a la gente de sus comunidades. Estamos frente a una lógica de política neoliberal que debilita el rol del Estado como garante de derechos y delega esa responsabilidad en los actores que están más debilitados. Las iglesias, las organizaciones sociales, el Estado lavándose las manos y delegándole a esos actores más debilitados, la Cruz Roja incluso, ¿verdad?, la responsabilidad de que la gente tenga que comer, ¿verdad? Luego, esta relación que se va tensando y que ahora en el contexto de la campaña electoral en Estados Unidos no termina yo todavía no he terminado de ver por dónde se va a decantar, ¿verdad? Porque la lógica migratoria se ha convertido en un botín político, ¿verdad? Entre la disputa conservadora de quién promete una más mano dura, ¿verdad?, para las personas migrantes. Entonces aquí el conservadurismo se engancha muy bien, ¿verdad?, con el autoritarismo para postergar derechos y más bien restringir de manera gradual o de manera contundente las libertades y las posibilidades de movilidad que tiene la gente. Esta lógica también de depositar de manera individual, ¿verdad?, en las personas la responsabilidad de ver qué hacen con su proceso migratorio, con su documentación, con el dinero que necesita para poder pagar por sus documentos, ¿verdad? Y una derecha restauradora que además retoma este discurso sobre la familia que tiene o deja caer un peso muy importante sobre las familias que están compuestas por personas migrantes y sobre todo donde quienes han migrado han sido las mujeres, ¿verdad? La mamá de la familia. Y esto, bueno, esto da para profundizar un poco más también, pero también tiene un impacto muy importante en ese lugar subjetivo, ¿verdad?, que ocupan las personas migrantes en nuestra sociedad, ¿verdad? Es decir, ¿cómo los vemos como la persona que fracasa o como la persona que deja todo tirado y no le importa, o lo vemos como la persona abnegada y esforzada que deja a su familia con tal de ir a buscar una vida mejor, ¿verdad? ¿Cómo estos discursos también se van transformando, trastocados por una lógica sumamente conservadora y autoritaria que va atravesando nuestra región de manera bastante intensa? Ya, quedé un poquito Muchísimas este, gracias, María José. con la boca seca. Una Traté de ir lo genial. más rápido que pude, pero bueno, quería contarles estas cosas. Sí, no, muchísimas gracias. Creo que abarcó muchísimo más de los temas que teníamos esperado con el tiempo previsto. Y además temas muy sugerentes, ideas, muchas de las cuales, digamos, por ejemplo, este día, el pensar en el entramado, pensar en
plantearse en nudos reflexivos, en claves de pensamiento distintas. Es decir, volver a repensar los procesos migratorios desde otras lógicas. Personalmente me interesó muchísimo también eh, hacia el final, la parte de en donde usted caracteriza cuáles son el papel que tienen las mujeres como actoras sociales en los procesos migratorios, ¿verdad? Y entender que no solo es migrante quien está en el tránsito migratorio o quien está en el país de destino, ¿verdad? Sino que hay relación con la migración desde el lugar de donde se parte, ahí queda también parte de la estrategia migratoria, es una cuestión familiar, pertenece a procesos y no únicamente ver esto como alguien que va de un lugar a otro, como muchas veces se ha querido, digamos, o repetido ver, ¿verdad? Sino diversificar las miradas, como usted bien nos ha señalizado, ¿verdad? Y además de diversificar las miradas, las perspectivas de análisis. María José, tenemos varios comentarios, me parece que son más comentarios que preguntas voy a leerlos para que usted pueda hacer como una especie de síntesis o si quiere referir a cada uno de ellos, ¿verdad? Eh, tenemos el primer comentario de Randy González, dice, ¿qué opina de las caravanas o flujos máximos de millones de personas hacia otros países? ¿Cómo debería responder un país de tránsito ante esto? El discurso xenofóbico del Estado es no personas colombianas, nicaragüenses y dominicanas. Eso nos lo comenta Marco Antonio. Graving Mesa dice, en Costa Rica hay muchas personas extranjeras de diferentes lugares y países, con diferentes culturas, profesiones y emprendimientos. Podemos poner un porcentaje que algunos vienen a aportar algo en el ámbito económico al país, otros vienen de distintos lugares con diferentes dificultades que vienen para buscar apoyo, por ejemplo, para poner un negocio o emprendimiento que les ayude a generar ingresos para poder sostenerse en el país. Eso nos lo comenta Graving Mesa. Randy González vuelve a colocar, creo que se debería de proteger a los menores, personas con discapacidad y mujeres en ciertas condiciones. Eso, ¿verdad? Graving Mesa vuelve a comentar. Eso también es una buena idea. También sería bueno que se le brinden lugares de encuentro para capacitar y orientar jóvenes y adultos con discapacidad que los ayuden a alcanzar sueños o buscar un empleo. Kaylin Stacy Vindas comenta, Orange is the New Black es una serie que retrata y aborda un poco esta realidad en torno a las migraciones de las mujeres. Se las recomiendo. Y María Eugenia Bujanda, que es parte del equipo de Agenda Joven, nos comenta. Muchas gracias, María José. Muy interesante su exposición. Marco Antonio nos dice, en lo personal me gustaría consultarle si tiene información sobre la migración interna, que usted tiene un artículo sobre eso, ¿verdad? Bueno, de migración más bien de Costa Rica de Ujú. costarricenses, ¿verdad? Ejemplo, en Costa Rica en los años 70, 90, 2000 y 2010 había migraciones masivas del campo a la ciudad en búsqueda de trabajo y demás. Desde el año 2010 a la fecha, la migración es inversa de la ciudad al campo. Lo que cambia ahora es que esta migración usualmente se da por personas con poder adquisitivo, sean locales o extranjeras. Un caso típico es lo que sucede en algunas regiones de Guanacaste, Monteverde, en Punta Arenas, Puerto Viejo, en Limón, que cambian las realidades comunitarias y sus lógicas de desarrollo. Y Gremi Mesa dice, muchas gracias, doña María José. Es muy importante que nos haya explicado esta información. Y María José coloca acá es la presentación, ¿verdad? Supongo, el PDF. Sí, te lo mandé a usted, Raúl, para que Ok, ustedes decidan, porque no sé si ustedes van a entregar un paquete o cómo. Entonces, ese no lo puse público, sino que se lo ok, mandé a usted para que ya, ustedes decidan ya vi, cómo sí. lo van a gestionar. Sí. Entonces, María José, dejo en su total decisión cómo quisieras abordar las preguntas y comentarios. Si hay algún otro que aparezca, yo también se lo comunico de inmediato. Bueno, a ver, esto último que mencionaban sobre la migración interna, yo no he estudiado la migración interna, ¿verdad? Esta lógica del campo a la ciudad o al revés, sino más bien hace algunos años tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre emigración costarricense. Aquí la pregunta no es sobre eso, pero voy a aprovechar nada más para colocar otro elemento, ¿verdad? En esto que mencionaba y sobre lo que quisiera hacer como más énfasis de la lógica de entramado, ¿verdad?
cuando estuve haciendo la investigación sobre migración costarricense, pues con quienes tenía la oportunidad de conversar era con las familias, no con las personas migrantes, porque las familias no me iban a dar el número de teléfono de su hijo, de su hermano, de su primo que está en Estados Unidos de manera irregular, ¿verdad? Entonces, bueno, tenía que recuperar la historia migratoria a partir de la palabra, ¿verdad? De la hermana, de la mamá, del primo, del hijo, de la persona que migró. Y era muy interesante ver, sobre todo en familias donde habían personas jóvenes, que estas personas jóvenes fueron las que emigraron, cómo se daba o pude constatar ahí algo que ya había leído de textos de Abelardo Morales sobre la migración circular, me parece que es el término que él utiliza, donde, por ejemplo, estas familias, recuerdo una señora en particular, pero fue un relato que recogí en muchas entrevistas. A mí me sirve más que esté mi hijo que tiene 20, 22, 23 años en Estados Unidos trabajando en un restaurante, lavando copas. Con eso, él me manda plata y con esa plata yo contrato a 3 personas nicaragüenses o 3 personas indígenas para coger el café, ¿verdad? Dice, me sirve más que me haga eso a que se quede aquí él cogiendo café porque al final somos él y yo. En cambio, con el dinero que él puede mandar, yo puedo contratar a otras personas migrantes, ¿verdad? Para sostener la actividad económica que para la familia era importante, en este caso vinculada con el café. Entonces vean cómo ahí también se da otro tipo de dinámica que difícilmente se recoge en la política migratoria. Y esa política migratoria tan rígida y tan estricta y tan tiesa, sobre todo tiesa, que tenemos en Costa Rica, tiene efectos colaterales de diversa índole que luego hemos tenido que ir resolviendo en el camino. Uno de esos efectos colaterales era la integración de las personas menores de edad a los procesos de escolarización, a la escuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estábamos tan preocupados por ver cómo hacíamos para que no entraran a la escuela los niños y niñas de familias nicaragüenses, que entonces se les pedía tanta documentación, el carnet de vacunas, la nota certificada y una serie de cosas, que entonces los niños y niñas de familias costarricenses que estaban llegando deportados tampoco podían entrar a la escuela, porque no tenían el carnet de vacunas, no tenían la nota certificada y no tenían todas esas cosas que nos inventamos para que significaran un obstáculo para los niños y niñas de familias nicaragüenses. Es decir, tiramos la piedra para el techo y el techo nos cayó encima, porque resulta que habían niños y niñas de familias costarricenses que no eran costarricenses y se enfrentaban a los mismos obstáculos. Cuando esto empezó a suceder y cuando las personas docentes empezaron a reportar esto, sobre todo en escuelas de Sarchí, bueno, de la zona de Occidente, entonces el Ministerio de Educación dijo, bueno, pues entonces vamos a implementar una prueba de ubicación y entonces ahora los chiquitos que lleguen, de donde sea que vengan, les vamos a hacer una prueba de ubicación y así los vamos a localizar. Y se les van a poner todas las vacunas y vamos a asumir que ninguno la tiene. Es decir, había solución. ¿Verdad? Pero fue hasta que esa restricción que habíamos pensado para otros nos alcanzó que nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas. Entonces, yo retomo esto que no responde directamente a ninguna de las preguntas, pero solamente para ejemplificar, ¿verdad? Cómo esta lógica de entramado puede tener un efecto distinto en la política a que si nos seguimos pensando, ¿verdad?, como un ente aislado del resto de la región. Una de las, bueno, planteaban esto de la migración de la ciudad al campo. Esta migración tiene que ver un poco con lo que mencionaba al inicio de la exposición de la migración norte-sur, ¿verdad? Personas que tienen una condición socioeconómica muy favorable, ¿verdad? Muy privilegiada y entonces efectivamente se va a las zonas rurales o a las zonas periféricas, digamos, del gran área metropolitana y eso trastoca el paisaje, los hábitos de consumo, una serie de elementos de estas comunidades generando lo que se ha venido o hemos venido conociendo como procesos de gentrificación, ¿verdad? Impulsados por, sobre todo, personas que vienen del norte global
a radicarse en el país. Entonces, es un proceso migratorio interesante porque, interesante digo yo, como de analizar y de conocer, porque no es una lógica que busque de ninguna manera, la integración de ningún tipo, ¿verdad? Porque de hecho llegan a meterse en su propio condominio, ¿verdad? Sin ningún tipo de contacto con la comunidad que está más allá de del muro del condominio, ¿verdad? Y los servicios, todo lo resuelven de otras maneras, ¿verdad? Que les evita desde todo punto de vista el contacto, no solamente con la comunidad que les está albergando, sino con el país mismo. Entonces, ahí esa podría ser, me parece, una dimensión de análisis que se abre, ¿verdad? En este contexto donde van avanzando los procesos de gentrificación a la par de una migración muy poco explorada y la verdad, metodológicamente no tengo idea cómo se podría hacer, porque precisamente como es gente, lo que el país les está ofreciendo es esa mirada anónima, ¿verdad? Ese nadie los va a molestar, ustedes, ¿verdad? Nadie les va a tocar la puerta para ver quiénes son, ni para ofrecerle una tacita de café, ni para pedirle azúcar. Entonces, eso es lo que les estamos ofreciendo como país a estas personas que están llegando. Por lo tanto, no hay ningún interés de integración. No me imagino cómo podríamos conocer, ¿verdad?, de sus experiencias y de sus apuestas en estas formas de migrar. Otra de las preguntas o de los comentarios tenía que ver con cómo debería responder un país, sí, cómo debería responder un país de tránsito. Yo creo que lo primero es que todos nuestros países deberían dejar de mirarse a sí mismos como países de origen o países de tránsito o países de destino. Este ejemplo que les ponía sobre las escuelas me parece que refleja muy bien esto que planteaba, porque todos nuestros países son a la vez países de origen, de tránsito y de destino. Entonces, ¿cómo deberíamos responder al tránsito de las personas? Bueno, ¿cómo podríamos o cómo quisiéramos que respondan los otros países cuando son las personas costarricenses las que están migrando? Estamos pensando en que lo justo sería que haya alguien que les ofrezca comida, que haya alguien que les ofrezca un lugar seguro donde dormir, que haya alguien que les ofrezca, y digo alguien, estoy pensando en estados, ¿verdad? Que les ofrezca una condición, algún tipo de documento para que las personas se puedan mover con seguridad y no dependan de un coyote o de un traficante para poder llegar al puesto de frontera que quieren llegar. Bueno, pues si eso es lo que esperamos que les ofrezcan a las personas costarricenses, pues deberíamos empezar a ver cómo se lo ofrecemos y cómo se lo garantizamos a las personas que día a día están pasando por nuestras fronteras también. Ujú. Hay un poco como el principio de reciprocidad, ¿verdad? Muchísimas gracias, María José. A mí me gustaría tal vez agregar alguna pregunta que ya, bueno, usted ha aludido a ello, tanto en el texto, pero bueno, usted nos habla de una clave de entramado y nos dice, como nos está diciendo, ¿no? Que debemos dejar de entendernos como países aislados, que eso es toda una discusión que existe, ¿verdad? Tenemos procesos migratorios altísimamente complejos, dinámicos, cambiantes, que se modifican, ¿verdad? Y tenemos estados que tratan de responder con sus políticas particulares, ¿verdad? Con sus políticas migratorias particulares, con sus políticas de atención, que como usted misma menciona en el documento que nos compartió, eh, ha faltado atención humanitaria desde un inicio, ¿verdad? Ese es el punto de arranque, digamos. Cualquier política que se haya desarrollado hasta ahora carece de una intención humanitaria, ¿verdad? Y más bien está dotada de una intención represiva, que como usted también nos menciona, es clasista, es xenófoba, es racista, es adultocéntrica, es machista, ¿verdad? Y bueno, tiene también implicación con lo que eh, las políticas que vienen desde Estados Unidos, ¿verdad? La externalización de las fronteras y la securitización de las fronteras. Esa es una pregunta más prospectiva. Yo sé que a veces a los sociólogos no nos gusta mucho eso, ¿verdad? De las sociólogas, pero bueno, ¿cree usted que haya expectativa real, digamos, de que en algún momento como países centroamericanos
podamos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para generar una política migratoria que entienda esta clave de entramado, esta dimensión de entramado que usted nos ha colocado hoy acá y que sea respetuosa de los derechos humanos. Estamos ante un reto político mayor. ¿Será eso en algún momento, digamos, habrá alguna condición o seguiremos expuestos y reproduciendo esas políticas de securitización y de externalización de las fronteras? Pues a ver, en parte creo que esa, eh, esa búsqueda de acuerdo regional creo que cada vez es más impostergable. O sea, creo que la realidad misma nos va a llevar tarde o temprano a establecer, ¿verdad? Un marco migratorio más articulado, ¿verdad? En la región. Yo esto lo veo un poco como un vaivén, ¿verdad? Me parece que en este momento la apuesta de los países es cada uno enconchado, ¿verdad? Y cada uno cerrando sus fronteras todo lo que pueda, pero me parece que esto no va a durar mucho, ¿verdad? Yo creo que tarde o temprano la lógica va a ser la inversa. Sin embargo, em, me parece que aunque esa lógica sea inversa, sí va a ser de securitización, ¿verdad? Ya no es cada quien defendiendo su frontera o su metro cuadrado de poder, ¿verdad? Sino pongámonos de acuerdo y cerremos fronteras, ¿verdad? Porque, porque además me parece que esto tiene que ver con algo que nos trasciende, ¿verdad? Y es Estados Unidos. Y ya, por ejemplo, ahora cuando mencionaban las caravanas, recordaba, ya para, si no me equivoco, 2018, 2019, creo que en el artículo lo menciono, ya hubo intervención del ejército de Estados Unidos en la frontera de Guatemala, ya no de México, ¿verdad? Entonces vemos cómo paulatinamente, bueno, paulatinamente por decirlo de alguna manera, pero hemos venido viendo cómo esa frontera sur de Estados Unidos va comiendo territorio en la región, sí, digamos que paulatinamente, ¿verdad? Ya lo había pasado a la frontera con México, ya luego a partir creo que fue de 2018, fue cuando empezaron las caravanas ya de México a la frontera con Guatemala. Luego también empezamos a ver diferentes mecanismos de acción de deportaciones que habían variado, donde había presencia de policía migratoria estadounidense en Honduras. Entonces, yo creo que nos vamos a terminar poniendo de acuerdo, pero no necesariamente para cerrar filas en defensa de los derechos humanos, sino en defensa de fronteras administrativas. Y un Muchísimas poco, gracias. creo que ahí un poco dependerá de la fuerza de esta heterogeneidad de organizaciones sociales y de movimiento social que se ha vinculado con los procesos migratorios desde las iglesias, ¿verdad? Las organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos y las organizaciones de personas migrantes, porque eh, aquí hay algo que no he mencionado porque nunca me parece lo más importante, pero no hay que dejar de tomarlo en cuenta. Recordemos que las personas migrantes tienen la llave de las remesas y la llave de las remesas tienen un peso muy significativo en el Producto Interno Bruto de El Salvador, de Honduras también, de Nicaragua. En el caso de Costa Rica también no es de las actividades más importantes, pero también ocupa un lugar importante en nuestras cuentas nacionales. Entonces yo creo que ahí, ¿verdad? En este estire y encoge entre cómo llegan y cómo se gestionan las remesas en los países, al final también puede ser un mecanismo de negociación, ¿verdad? Que podría llevarnos a un mejor escenario. Bueno, esperemos definitivamente, como menciona usted, de las organizaciones sociales, las universidades, la gente vinculada a la militancia y los derechos humanos, pues tengan capacidad, digamos, alguna capacidad de incidencia en la reformulación y construcción de esas políticas,
porque yo comparto con usted también, digamos, que lo que parece extenderse más bien es un tema de securitización, de control, eh, de no mirar y tratar de evitar, digamos, un trato humanitario para con las personas migrantes y, y todo lo contrario, más bien reprimirles en cuanto espacio se pueda, ¿verdad? Violentarles sus derechos humanos, más si son mujeres, más si son niños y niñas, más si son personas adultas, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, Mm. María José, muchísimas gracias. Muchas Por vía, gracias a ustedes. por vía interna me dice Fernando que ya debemos pasar a la siguiente fase, pero tiene Justin la mano levantada. Entonces quiero preguntarle a Fernando si podemos dar espacio a una siguiente pregunta o cómo hacemos. Fernando, también no sé si María José nos podría acompañar unos minutitos Sí, más. sí, es muy puntual, sí, porque ya ahora sí tengo que pasarme de Zoom. Ok, Fernando, Tal vez así, con mucha pena pedirle a Justin, tal vez así puntualmente para ya poder movernos a la siguiente fase y poder cumplir con tiempos y no usar del tiempo ni de María José ni de las personas estudiantes. Justin, entonces, si la pregunta es puntual. Ok, sí, Ujú, ujú. gracias Jorge y buenas tardes a todos y a María José. Sí, la pregunta es puntual. Ahora que ella Buenas explicaba tardes. eso, ahora que ella, ¿me escuchan? Sí. Ahora que María José explicaba sobre la situación que pasó en Ecuador, que cambiaron la visa universal y que eso todo produce todo un fenómeno migratorio a nivel de los países, porque al parecer lo que hace Ecuador le afecta vamos a ver, como en una vía migratoria a todo, prácticamente a Latinoamérica. Entonces, Ujú. ¿qué podemos hacer como para que los países se articulen o cuál es el papel que juega, por ejemplo, no sé, organizaciones como la OIM o de pronto organizaciones americanas como el SICA, por ejemplo, o cosas así? Debe existir un plan integral que solucione, o sea, que los países se pongan de acuerdo. No, Ecuador, no me haga eso porque vean, si usted hace eso, me va a alzar la pobreza a mí y va a tener más. Entonces, ¿cuál debería ser la solución entre los países tal, a nivel de tal vez de una política exterior migratoria, digamos? ¿Cuál debería ser? Bueno, pues yo creo que ahí pasa por una pregunta de fondo y es cuál es el propósito que cumplen los procesos migratorios en la lógica de proyecto país que tienen cada uno de los países, ¿verdad? Hay países que le apuestan a la migración como a la emigración, ¿verdad? Como una forma de desarrollo. Y hay países que le apuestan a la migración irregular como una forma de desarrollo, como en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Este, entonces creo que ahí hay un tema de fondo, ¿verdad? Que no sabría cómo responder porque además cada país tiene su propio proceso. Creo, hay instancias, ¿verdad? A nivel centroamericano y a nivel latinoamericano o de América, que son foros de toma de decisiones, ¿verdad? En el caso de Centroamérica efectivamente está el SICA, a nivel de América está la OEA, ¿verdad? Que sin embargo no han tenido hasta ahora no han tenido sí, una política articulada, coordinada, porque un poco cada quien jala para su lado, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, cuando fue esto de la crisis de las personas cubanas, Costa Rica estuvo a punto de salirse del SICA, ¿verdad? El presidente abandonó reuniones del SICA en varias ocasiones porque no lograba generar, digamos, una preocupación regional sobre lo que estaba pasando en Costa Rica en ese momento con la cantidad de personas que había en frontera y tal, y Nicaragua simplemente diciendo no abrimos frontera y se acabó. Eh, por eso creo, por eso señalaba con el comentario anterior, que en este momento cada país le está apostando a enconcharse, ¿verdad? Y a cada quien ver qué hace con lo suyo, pero yo creo que a ese camino no le queda mucho tiempo. Creo que tarde o temprano, y más temprano que tarde, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Ahora, sobre qué es que nos vamos a poner de acuerdo es lo que está por verse, ¿verdad? De manera que si con el tema de las remesas y con el tema de la articulación del movimiento social vinculado a los procesos migratorios se consigue un músculo suficiente para
para que los estados abandonen esa lógica de política restrictiva, por lo menos en Centroamérica y México, o van a seguir en la lógica de políticas restrictivas. Pero yo sinceramente creo que a este momento histórico del cada quien enconchado, creo que no le queda mucho. Es que no, cada vez va a ser más caro hacerlo así, cada vez va a ser más complejo hacerlo así, porque cada país tiene que pagar por sus propias fuerzas de seguridad, cada país tiene que pagar por sus propios planes de inteligencia. Entonces yo creo que tarde o temprano van a terminar poniéndose de acuerdo. Vamos a ver sobre qué se ponen de acuerdo. Ujú. Bueno, y aprovecho para despedirme y agradecerles muchísimo su atención, su tiempo, su paciencia, porque me excedí un poquito con el tiempo, pero tenía mucho tiempo de no hablar de esto y es un tema en el que he estado, al que he estado vinculada desde distintos lugares, desde hace mucho rato, y tenía, bueno, como vieron, tenía muchas cosas que quería compartirles. Así que más bien gracias por la oportunidad. No, muchísimas gracias, más bien a usted, María José, por el tiempo, por decidir compartir con nosotros, por tomarse el detalle de hacer una presentación, de organizar las ideas, de venir aquí a conversarlas y atender las consultas. Nosotros los agradecidos y agradecidas somos nosotros y nosotras. Que terminen de tener un muy buen seminario, que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, María José.